De entre los muchos gobernantes que tienen los pueblos, hay unos que quedan grabados en su imaginario colectivo. La dictadura es una institución que tiene su origen en el derecho romano. Si bien la palabra ha ganado una carga peyorativa, un dictador no es más que aquel que asume el control de los poderes públicos frente a una situación extraordinaria, indistintamente del tipo de políticas que aplique su gobierno y del perjuicio o beneficio que estas políticas traigan a la población. Hoy vamos a conocer la obra y vida de los hombres que bajo este término siguen despertando calurosos debates en sus países, alabados por algunos y detestados por otros. Les habla Reinaldo José Carrillo Vilches y esto es La Nueva Enciclopedia. El 24 de octubre de 1891 nacía en la ciudad de San Cristóbal Rafael Leónidas Trujillo Molina. Su padre era un pequeño comerciante descendiente de un militar canario y su madre hija de un campesino y de una maestra de origen francés y mulato. Rafael sería el tercero de 11 hijos y todos sus hermanos, con una sola excepción, llegarían a ser más tarde coroneles y generales del ejército dominicano. Tras una educación básica regular, Trujillo trabajó 3 años como telegrafista, hasta que junto con uno de sus hermanos decide involucrarse en el hurto de ganado, en la falsificación de cheques y otros delitos menores por los que pasó varios meses en la cárcel. Con 24 años de edad volvería a liderar una banda de asaltantes mientras trabajaba en la industria azucarera en funciones de vigilancia y protección. Enclave de españoles, amerindios y africanos, en la isla antes llamada La Española, tras vaivenes y luchas coloniales entre España, Francia e Inglaterra, los criollos de la isla proclaman en 1844 la independencia y la República Dominicana, limítrofe en la misma isla con Haití, que había declarado su independencia de los franceses 40 años antes. Con su independencia, la República Dominicana empieza a vivir una etapa convulsa con pocos periodos de paz. Entre guerras, revueltas y zonas controladas por caudillos, el Estado no tenía el control efectivo del país. Estaba en bancarrota y era acechado por las potencias a las que les debía dinero, junto con el creciente colonialismo de Estados Unidos. Con su mira muy puesta en la región caribeña y con el interés de garantizar su hegemonía en la zona frente a otras potencias europeas, Estados Unidos empieza a intervenir en la política dominicana. Para 1906 logra que Dominicana le ceda la administración de sus aduanas y después de que los dominicanos fracasaran continuamente en conseguir un gobierno estable, en 1916 el presidente Roosevelt ordena la ocupación militar de la isla, estableciendo un gobierno militar liderado por un contraalmirante estadounidense, no sin un fuerte rechazo de muchos dominicanos. Muy al estilo de la Guardia Nacional creada en Nicaragua por los Estados Unidos, donde Anastasio Somoza pudo emerger como líder político, en la República Dominicana fue creada también por los anglosajones una Guardia Nacional en la que Rafael Trujillo se incorporó en 1918 apenas fundada. Los líderes encargados de la Guardia rápidamente vieron en Trujillo diferentes dotes que lo hacían valioso dentro de la estructura militar, por lo que en poco tiempo fue ascendiendo de rango hasta llegar a capitán en 1922, además de hacer estudios en la Academia Militar. En 1923 es nombrado inspector del primer distrito militar, ya mostrando muy buenos dotes de liderazgo y una vena política. En este vertiginoso ascenso llega al grado de mayor y en ese año, en 1924, las tropas de Estados Unidos finalmente abandonan la República Dominicana. Trujillo consigue desarrollar muy buenas relaciones con prominentes dominicanos y con los oficiales estadounidenses antes de su partida. Con la desocupación estadounidense se hacen elecciones en Dominicana en las que Horacio Vázquez se convierte en presidente. Ese mismo año Vázquez nombra a Trujillo como jefe del Estado Mayor, quien era de su absoluta confianza. Igualmente, en 1927 es ascendido a general en la Brigada Nacional, órgano que se creó para reemplazar a la Guardia Nacional. Trujillo estuvo con múltiples mujeres durante toda su vida. A los 20 años, en 1913, tuvo su primer matrimonio con Aminta Ledesma, de la cual nacieron 2 hijos. En 1927 vuelve a casarse con Bienvenida Ricardo Martínez y un año después inicia una relación extramarital con María Martínez Alba, de donde nace Rafael Leónidas Ramfis, también llamado como Ramfis, quien en un futuro intentaría sin éxito mantener a los Trujillo en el poder.
Con su segunda esposa tiene 2 hijos y con su amante 2 hijos más. Finalmente tuvo otros 2 hijos en otra relación extramarital con Lina Lobatón Pitaluga. Volviendo a 1930, luego de 6 años de gobierno del presidente Horacio Vázquez, cuando intentó aspirar a la reelección, ocurre una insurrección en su contra. Trujillo, jefe del Estado Mayor y comandante del ejército, recibe la orden de reprimir a los sublevados, pero cuando estos llegan a la capital no encuentran resistencia alguna, pues Trujillo, desde la sombra, había sido una de las mentes detrás del levantamiento. Vázquez renuncia y se proclama a uno de los líderes de los insurrectos como presidente interino. Rafael Trujillo, quien silenciosamente tenía años construyendo buenas relaciones con sectores militares y políticos de la sociedad, decide lanzarse como candidato a presidente en 1930. La campaña de Trujillo aplicó tácticas de hostigamiento contra sus contrincantes valiéndose de su poder armado. Los mismos miembros de la Junta Electoral renunciaron para ser sustituidos por miembros afines a Trujillo. Igualmente sus competidores se retiran de la contienda y queda como candidato único. El 24 de mayo de 1930, Rafael Leónidas Trujillo, con solo 38 años de edad, es proclamado presidente de la República Dominicana. Muy poco después, Trujillo descubre una conjura de los principales líderes de la oposición. Los descubre y sus promotores terminan en el exilio, desde donde seguirían conspirando. En 1931, el gobierno de Trujillo empezó una importante reforma económica en el país, en la que se suspendía el pago de amortización de la deuda de Estados Unidos, se reducía sustancialmente el gasto público y la burocracia, y se reducían gradualmente las importaciones a favor de la exportación para equilibrar la balanza comercial. Ahora bien, los hitos fundamentales y más llamativos de los 30 años de trujillismo en el poder los veremos más adelante en el video. Volviendo a su primer año de gobierno, también funda el Partido Dominicano, que se convertiría en la estructura política e ideológica que junto con los militares sostendría al régimen de Trujillo hasta su final. Este sería el único partido permitido durante esta etapa, con contadas excepciones en ciertas coyunturas. Luego de muchos años en que República Dominicana vivió en constante inestabilidad y conflictos, Trujillo empezó a ser visto por muchos en la población como aquel capaz de garantizar el orden y la tranquilidad. Esto lo imbuyó desde sus primeros años de intensos apoyos de diferentes sectores políticos y de la población. Para 1933, el Congreso Nacional nombra a Rafael Trujillo como generalísimo de los ejércitos nacionales. Durante estos primeros años, Trujillo logra consolidar su mando y exiliar o marginar a los distintos actores de la oposición. Para 1934, nuevamente como candidato único, Trujillo es electo por segunda ocasión para la presidencia. 4 años después, para 1938, por presiones externas, Trujillo decide no aspirar a un tercer periodo presidencial y postula a Jacinto Bienvenido Peinado de su mismo partido, aunque Trujillo seguiría siendo el hombre fuerte del país. Durante este siglo, los órganos internacionales liderados por el mundo anglosajón exigían a todos los países la adopción de modelos electoralistas de alternabilidad en el poder, independientemente de la historia, contexto particular y tradición política singular de cada pueblo. Por ello, Trujillo mantuvo esta estrategia de cambios de presidente mientras él se mantenía como una suerte de jefe de Estado informal. Para 1942, tras la presidencia de Jacinto Bienvenido, Rafael Trujillo es nuevamente postulado por el Partido Dominicano y el recién creado Partido Trujillista y electo por tercera vez como presidente. 2 años después, en el año 44, República Dominicana cumplía 100 años de fundación como república y Trujillo vuelca a la nación en una celebración llamada las Fiestas del Centenario. Para 1947, Trujillo es nuevamente el hombre fuerte con los apoyos necesarios para mantenerse en el poder. Se postula un nuevo mandato presidencial y esta vez el gobierno permite que 2 pequeños partidos de la oposición participen. Trujillo igual gana con el 90% de los votos para un nuevo periodo de 1947 a 1952. Finalmente, luego de la 4ª presidencia de Trujillo, es lanzado su hermano Héctor Trujillo como candidato, resultando electo primero para el periodo de 1952 a 1957 y reelecto nuevamente para el periodo del 57 al 62, aunque ejercería como presidente hasta 1960, cuando renuncia por presiones de las potencias internacionales en los últimos años de crisis del trujillismo.
El gobierno de Trujillo no estuvo exento de intentos de derrocamientos, como la expedición de dominicanos en el exilio y milicianos cubanos en 1947, que fue detenida antes de que se embarcaran en Dominicana. En 1959 hubo otra intentona de exiliados que llegaron por aire y mar y combatieron durante días con el ejército dominicano, hasta que fueron derrotados y muchos de ellos fusilados. Sin embargo, más allá de esto, durante los 31 años de Trujillo, imperó la estabilidad y el orden político, con muy escasas libertades para la oposición y represión a todo elemento desestabilizador de su gobierno. Durante todo este tiempo, Rafael Trujillo fue conocido popularmente como el Jefe o el Benefactor, y por otros seudónimos menos elogiantes como Chapita o el Chivo, sobrenombre que inspira el famoso libro de Vargas Llosa llamado La Fiesta del Chivo. Durante los 31 años del gobierno de Trujillo, República Dominicana fue testigo de un desarrollo económico positivo. No exento de vaivenes, estos 30 años vieron los principales indicadores de salud económica mostrar resultados en buena medida estables y favorables. Durante su gestión se logró eliminar gran parte de la deuda externa, saldándose en su totalidad para el año 1947. Igualmente se realizaron reformas que ayudaron a sustituir la dependencia de las importaciones y fomentar la producción nacional, junto con una vasta labor de construcción de obras de infraestructura que impulsaron considerablemente la economía. Para 1938 se inaugura el puerto de Santo Domingo, que dinamizó el comercio en todo el país. En estos años el gobierno también impulsa un proceso de industrialización significativo que tuvo como foco el ámbito agrícola y ganadero. Trujillo también logra reinstitucionalizar y modernizar el Estado dominicano, a la par que termina con el largo periodo de desorden producto del caudillismo y de las luchas intestinas. Su política también obtuvo logros para la soberanía económica de la nación, tales como la firma del Tratado Trujillo-Holt en 1940, en un contexto en el que Estados Unidos aún tenía el control de muchos puertos aduaneros de Dominicana. Este tratado restableció la potestad absoluta de las autoridades dominicanas sobre estos puertos. En 1941 se funda el Banco de Reservas tras comprar la sucursal del National City Bank. Luego de que el dólar estadounidense fuese la moneda oficial del país por varias décadas, en 1947 se crea el Banco Central de la República Dominicana y se establece el peso dominicano como la moneda de curso legal. Durante sus 31 años en el poder, Trujillo amasó una importante fortuna junto con su familia, con la compra de numerosos bienes, fincas y negocios en el país a precios tan bajos que casi parecían expropiaciones, alcanzando un patrimonio que superaba los cientos de millones de dólares. Para 1960 era dueño del 60% de la industria azucarera dominicana. Para el gobierno de Trujillo también fue de gran importancia que el Estado apoyara con recursos y con un trato preferente a la Iglesia Católica, credo predominante en la República Dominicana y un factor unificador de las almas del país. Sin embargo, la relación entre el gobierno y la Iglesia tuvo sus altos y sus bajos. El padre Rafael Castellano fue uno de los sacerdotes que, al ser nombrado arzobispo, con solo 2 años de haber llegado Trujillo al poder, manifestó oposición y rechazo a acatar sus dictámenes. Trujillo retiró subsidios a la Iglesia en protesta y pidió a la Santa Sede que el arzobispo fuese removido y regresara el arzobispo anterior, lo cual terminó ocurriendo poco tiempo después. Para 1954, en el Estado del Vaticano, Trujillo recibe la Gran Cruz de la Orden Piana y firma un concordato con la Iglesia que le garantiza a la Iglesia seguir manteniendo el trato preferente del gobierno dominicano. Sin embargo, la fortalecida amistad con la Iglesia no duraría demasiado, cuando en 1960, en medio de la creciente oposición interna y externa, los obispos de la República Dominicana emiten una carta pastoral rechazando al régimen de Somoza, que estaba a un año de finalizar. Trujillo mantuvo lazos amistosos con la Nicaragua de los Somoza y con la España de Franco, al igual que buscó interferir en la política interna de otros países de la región en los que gobernaban presidentes que activamente le hacían oposición al gobierno de Trujillo. Tal fue el caso de Rómulo Betancourt en Venezuela, quien colaboraba con los conspiradores dominicanos que estaban contra Trujillo. Y a raíz de ello, el presidente venezolano sufre un intento de asesinato en Caracas en 1960 mediante una bomba en su vehículo puesta por los agentes de Trujillo.
la bomba hirió pero no acabó con la vida del presidente venezolano. Esto produjo que la Organización de Estados Americanos aprobara romper relaciones con Rafael Trujillo e imponer sanciones a República Dominicana. Trujillo también dio un fuerte apoyo en dinero, equipamiento militar y tropas a Fulgencio Batista en Cuba para enfrentar a los revolucionarios liderados por Fidel Castro. Castro, ya en el poder, amenazó con derrocar a Trujillo y este fortaleció la defensa militar de la isla y creó una legión extranjera para defender a Haití ante una posible invasión castrista. Una de las preocupaciones regulares del gobierno de Trujillo era el tema de la migración, especialmente la inmigración de su vecino país haitiano, cuya población en su mayoría era un componente étnico y cultural distinto al dominicano. Muchos haitianos habían emigrado por la mejor situación económica de Dominicana y buena parte de los dominicanos no veía esto con buenos ojos. A juicio de Trujillo, esta inmigración masiva traía todo tipo de problemas para su país. A esta preocupación fronteriza se sumaba que el gobierno de Haití apoyaba a opositores contra Trujillo para lanzar una invasión desde ese país. Por ello, Trujillo estableció nuevas limitaciones a la migración y en 1936 llegó a un acuerdo con el presidente haitiano respecto a los límites fronterizos de cada país. Esto se tradujo en que una significativa población de haitianos que estaba en territorios fronterizos había quedado ahora en territorio dominicano, ante lo cual el gobierno de Trujillo ordenó que fuesen expulsados por las buenas o las malas. La operación para deportarlos de Dominicana se convirtió en lo que hoy sigue siendo denunciado como una masacre, en la que el ejército dominicano acabó con la vida de aproximadamente más de 10.000 haitianos. Este hecho en 1936 marcó el inicio de conflictos diplomáticos con Estados Unidos. Varios congresistas estadounidenses exigieron el rompimiento de relaciones con República Dominicana, por lo que en 1938 Trujillo acordó pagar una indemnización de $750.000 al gobierno de Haití. Durante el resto del trujillismo se alentaron buenas relaciones económicas y diplomáticas con los Estados Unidos, no exentas de etapas de tensión que tuvieron su punto de quiebre en 1956, cuando Estados Unidos rompe relaciones con República Dominicana a raíz del secuestro de Jesús de Galíndez, un prominente exiliado español separatista de izquierdas que vivió un tiempo en República Dominicana, pero que residiendo en Nueva York fue secuestrado y llevado a República Dominicana en una cuidadosa operación orquestada por Rafael Trujillo. Para 1939, a pesar del fuerte anticomunismo de Trujillo, se permitió la entrada a la isla de miles de exiliados del bando republicano de la Guerra Civil Española. Y para 1952, reunido con el general Francisco Franco, acuerda que se propicie la inmigración de más españoles a la isla. Otro aspecto llamativo fue la política medioambiental de Trujillo, que presentó sus contradicciones. Por un lado, se creó el primer parque nacional del país y se creó un organismo oficial para la protección del sistema de parques. Igualmente se amplió sustancialmente la reserva natural del Vedado del Yaque y se prohibió la tala de árboles de pino sin debida autorización. Ahora bien, por otro lado, grandes empresas aserradoras asociadas a Trujillo deforestaron una cantidad inconmensurable de hectáreas de bosques, acabando con su flora y con su fauna. Tras el fin de la era trujillista volvió la tala indiscriminada, hasta el punto que gobiernos posteriores tuvieron que lanzar incursiones militares contra la tala ilegal. Trujillo ganó una inmensa popularidad en distintos periodos de su gobierno. Hasta sus últimos días contó con un grueso significativo de simpatizantes. Esto fue aprovechado políticamente para promover su imagen a lo largo del país. Tal fue el culto que en 1936 el Congreso aprobó que la capital llamada Santo Domingo pasara a llamarse Ciudad Trujillo, y eventualmente el pico más alto del país fue nombrado Pico Trujillo en su honor. Se erigieron estatuas del mandatario en todo el país, las matrículas vehiculares incluían el lema Viva Trujillo y se le adjudicaron títulos honoríficos tales como Padre de la Patria Nueva, Benefactor de la Patria y Protector de la Iglesia. Para 1945, Trujillo debe enfrentar la protesta de los trabajadores del sector azucarero, golpeados por la inflación que se vivió ese año. Trujillo ordenó que aquellos que se quedaran en casa, acatando la huelga, fuesen capturados y obligados a trabajar bajo el delito de vagancia legalmente estipulado en el país. Para 1946, muchos de estos trabajadores se agrupan en la Federación Local del Trabajo y luego de una huelga de una semana, el régimen de Trujillo cede ante sus peticiones. No obstante, varios de sus líderes fueron perseguidos, desaparecidos o exiliados.
El líder sindical y opositor político Mauricio Báez se fue al exilio en Cuba y allí fue secuestrado en 1950 y más nunca se supo de su paradero. Durante estos años el gobierno trujillano agruparía a todos los sindicatos en una sola federación y desintegraría a aquellos que no se uniesen. Para finales de los años 50 se crea el famoso Servicio de Inteligencia Militar, una policía política para la seguridad del Estado que se encargó de vigilar y en ocasiones encarcelar y dar violento trato a disidentes que amenazaban la estabilidad de su gobierno. Durante el trujillismo hubo decenas de miles de víctimas entre perseguidos, encarcelados, desaparecidos y neutralizados. Como mencionamos, desde 1956 las relaciones de Dominicana con Estados Unidos empeoraron. República Dominicana se negaba a aceptar el modelo de democracia electoral que las potencias internacionales estaban imponiendo de forma creciente en todos los países. Esto sumado al atentado contra Betancourt y la creciente oposición interna ante el desgaste de casi 30 años de trujillismo, fue marcando el final del régimen. Al igual que diversos actores de los Estados Unidos auspiciaron la caída de Batista en Cuba a favor de Fidel Castro, la CIA y otros elementos estadounidenses empezaron a trazar un plan para tumbar a Trujillo. El martes del 30 de mayo de 1961, a las 9:45 de la noche, con armas y apoyo logístico suministrado por la CIA, un grupo de opositores dominicanos realizó una emboscada al vehículo en que viajaba Trujillo. El coche recibió 60 impactos de bala, de los que 7 acabaron con la vida de Rafael Leónidas Trujillo. Las razones detrás de este accionar de Estados Unidos siguen siendo objeto de debate. El hijo de Rafael Trujillo, Ramfis Trujillo, viaja inmediatamente de París a Dominicana para ponerse a cargo de la situación. El presidente formal en ese entonces era Joaquín Balaguer, quien era vicepresidente tras la renuncia del hermano de Trujillo como presidente en 1960. Todo el aparataje de seguridad del Estado dominicano se volcó a la búsqueda de los perpetradores. Con los días fueron encontrándolos a casi todos y fueron ajusticiados por órdenes de Ramfis Trujillo. El gobierno de Estados Unidos había prometido apoyo a los perpetradores del magnicidio, pero ese apoyo nunca llegó. Rafael Trujillo recibe un funeral de Estado en el que miles de dominicanos van a pagar sus respetos. El presidente Balaguer expresa: "El momento es pues propicio para que juremos sobre estas reliquias amadas, que defenderemos su memoria y que seremos fieles a sus consignas manteniendo la unidad. Querido jefe, hasta luego. Tus hijos espirituales, veteranos de las campañas que libraste durante más de 30 años, miraremos hacia tu sepulcro como un símbolo enhiesto y no omitiremos medios para impedir que se extinga la llama que tú encendiste en los altares de la República". La familia Trujillo busca una nueva configuración para mantener el poder con Balaguer, que seguía siendo presidente, pero con la muerte del jefe que garantizaba la cohesión, sus días estaban contados. El 19 de noviembre de 1961 ocurre un levantamiento de la aviación que depone a Balaguer y que marca el fin definitivo de la era Trujillo. Un Consejo de Estado asume el mando del país y convoca elecciones para el año siguiente, donde termina victorioso Juan Bosch. La familia Trujillo finalmente huye del país y Ramfis Trujillo saca el cuerpo de su padre para luego ser enterrado en París. Tras la muerte de Trujillo y la nueva presidencia de Juan Bosch, que fue derrocado a los 7 meses, la República Dominicana empieza a vivir duros años de tensión política entre las distintas facciones, derrocamientos e incluso una guerra civil que culmina con una nueva ocupación militar estadounidense. Sin embargo, esto será una historia para otro momento. Así culmina la vida del jefe, el benefactor, el chivo o chapita, frente a un mar de recuerdos que transitan desde la nostalgia por aquella vieja y tranquila Dominicana y el pesar de los que se opusieron a su gobierno y no vivieron para contarlo. Detrás del autoritarismo y la mano dura, Dominicana vivió un periodo de desarrollo económico y estabilidad política que no había conocido hasta entonces. Antes de adentrarnos de lleno en su gobierno, es imprescindible describir quién fue este presidente. Marcos Evangelista Pérez Jiménez nació el 25 de abril de 1914 en el seno de un hogar humilde en el pueblo de Michelena. Su tío abuelo fue fundador en 1849 de ese mismo pueblo, ubicado en el estado Táchira.
Fue el cuarto hijo del segundo matrimonio de su padre, Juan Severo Pérez Bustamante, quien murió en 1925 y dejó una numerosa familia de escasos recursos en aquel lugar remoto de la zona fronteriza de la República. Durante estos años, Venezuela era testigo de desarrollos vertiginosos y trascendentales con el general Juan Vicente Gómez en el poder. Sin embargo, la familia del joven de Michelena vivía bajo las más austeras condiciones. En ocasiones el pequeño Marcos tenía que asistir al colegio con tan solo una taza de guarapo por desayuno y acostarse con un pedazo de panela en el estómago. No obstante, estas penalidades no evitaron que el joven Marcos Pérez Jiménez destacara notablemente en el colegio sobre los demás estudiantes. Estas carencias más bien ayudarían a forjar en él un carácter austero y laborioso durante toda su vida. A los 16 años primero intentó estudiar ingeniería mecánica por correspondencia, pero renunció a ello e imitando los pasos de su hermano Juan, Marcos Pérez Jiménez emprende un viaje que marcaría su vida y la del país, trasladándose a la ciudad de Maracay en 1931 para ingresar a la Escuela de Aspirantes Oficiales del Ejército. Su viaje desde los Andes hasta el estado Aragua hubiese sido prácticamente imposible para un joven de su posición económica sin la carretera trasandina inaugurada por Juan Vicente Gómez años atrás. Y sin esta obra, tal vez Venezuela no hubiese tenido a Pérez Jiménez como presidente años después. Presidencia donde la vialidad también recibiría un impulso importante. Aún así, este fue un viaje muy difícil para Pérez Jiménez, quien tenía solo 10 bolívares en el bolsillo cuando dejó su hogar. Tiempo después le contaría este viaje hasta Maracay a su ministro Vallenilla Lanz, comentándole que, abro comillas, «He jurado que ningún otro joven oficial sufrirá como yo. Ya verá usted lo que va a ser el círculo militar». Luego de su juventud, llena de carencias económicas e incertidumbres, Pérez Jiménez egresa de la Escuela Militar en 1934 con el título de alférez mayor, siendo el estudiante con las notas más altas de toda su promoción. En el mismo año de su egreso es nombrado comandante de un importante regimiento de Maracay. Así nacía en Maracay la sobresaliente carrera militar del futuro presidente de la República. Tras la muerte del general Juan Vicente Gómez en 1935, el subteniente Marcos Pérez Jiménez es trasladado a Caracas y ascendido a teniente, y con destacable dedicación profesional continuó subiendo en la jerarquía militar hasta llegar a comandante del curso militar en la Escuela Militar de Caracas. En 1939 realiza un segundo viaje que marcaría su vida, pero esta vez al exterior con el fin de potenciar su formación militar. El teniente partió hacia Perú en marzo de ese mismo año e ingresó a la Escuela de Aplicación de Artillería en Lima hasta octubre. Luego pasó a la famosa Escuela Militar de Chorrillos, donde el futuro presidente peruano Manuel Odría fue su profesor. Ambos gobiernos mantuvieron lazos estrechos y cordiales de alianza durante los años que gobernaron respectivamente a sus países. Después de estudiar y cultivar aquella trascendental amistad con Odría en la Escuela Militar de Chorrillos, Pérez Jiménez pasó a la Escuela Superior de Guerra para seguir un curso de Estado Mayor. Y en 1941 es ascendido a capitán por sus altísimas notas, desplegando una inteligencia y disciplina que muy pocos militares mostraban. Y cabe destacar que en todos sus ascensos siempre ostentó el mérito de ser el oficial más joven del respectivo grado. Pérez Jiménez regresa a Venezuela en 1943 con 29 años de edad, con un nivel superior de cultura y de formación adquirido por su insaciable sed de superación profesional que siempre caracterizó a su carrera. Regresando al contexto venezolano, según varios de los más formados y jóvenes oficiales, las Fuerzas Armadas venezolanas se encontraban en un estado grave de atraso que les preocupaba profundamente. En ese entonces, el gobierno democrático y constitucional de Isaías Medina Angarita mantenía un régimen de libertades civiles que estaba siendo aprovechado por la izquierda para desatar la más férrea oposición en su contra. Procedente de sus estudios en Perú, que le permitieron observar un desarrollo superior de la institución castrense y adquirir su visión modernizadora, el joven Pérez Jiménez se incorporó al Batallón de Artillería Ayacucho. Y es aquí cuando recibe su primera sanción de toda su carrera.
pagó un mes de arresto disciplinario porque discutió acaloradamente con su superior sobre la necesidad de una reforma en el sistema de educación de la instrucción militar que se impartía a los reclutas en aquel entonces. El capitán Pérez Jiménez se negó a dar explicaciones de lo sucedido y todos quedaron sorprendidos por la actitud del oficial tachirense, que siempre se había mostrado con total rectitud en su carrera. Lo cierto es que estaba emergiendo un descontento considerable entre los mandos bajos y los mandos medios del ejército, y Pérez Jiménez consideraba que aquella situación de las Fuerzas Armadas no podía continuar. Y no se debe perder de vista que las Fuerzas Armadas eran una institución íntimamente ligada al desenvolvimiento del país. Las mismas fueron el pilar de la estabilidad institucional que por más de 35 años gozaba Venezuela. De esta forma, poco tiempo antes de terminar el periodo constitucional de Medina Angarita, diversos militares iniciaron una conspiración que cambiaría la suerte de la nación y de las Fuerzas Armadas. Junto a otros militares, el joven Pérez Jiménez funda la Unión Patriótica Militar, una logia conspirativa muy similar a las peruanas. Desde que enfermó el candidato oficial del partido de gobierno, Diógenes Escalante, los oficiales comprometidos en la logia definieron que la insurrección sí o sí sería ejecutada en 1945. Mientras tanto, Rómulo Betancourt, prominente fundador del Partido Acción Democrática, ya conocía los planes de este sector de las Fuerzas Armadas, pero se mostraba todavía dudoso si comprometer a toda su organización en dicho golpe. Su partido, que contaba con menos de 20.000 miembros, había apoyado la candidatura del candidato oficial del gobierno, Diógenes Escalante, por sus promesas democráticas. Pero al verse enfermado el candidato, se hallaban ante la disyuntiva entre sumarse o no sumarse a los militares. De esta manera, el golpe de Estado contra Medina Angarita fue ejecutado finalmente por las Fuerzas Armadas el 18 de octubre de 1945, lo que cayó como sorpresa para toda Acción Democrática, menos para Betancourt, Raúl Leoni, Gonzalo Barrios y Luis Beltrán Prieto Figueroa, quienes fueron los únicos adecos implicados en el plan. Ni siquiera Rómulo Gallegos, que era el presidente del partido, tenía conocimiento sobre esta conspiración. Y es importante señalar que poco antes de ejecutarse el golpe, Pérez Jiménez fue detenido porque se descubrió su implicación con la conspiración. De forma que la cabecilla del plan vivió el golpe de Estado encerrado en un calabozo. Pero al triunfar el golpe, el oficial Gocho fue liberado porque el general Medina Angarita deseaba rendirse ante él directamente. Una vez logrado el objetivo, con el nuevo control de las Fuerzas Armadas y del país en sus manos, los oficiales decidieron cederle el poder político al partido Acción Democrática. Es muy importante resaltar que Pérez Jiménez decidió no involucrarse en la Junta Revolucionaria de Gobierno que fue instituida como máximo poder gubernamental, pues él consideraba que como militar debía ceñirse a su oficio dentro de la institución armada, mientras que los asuntos políticos le correspondían a los políticos. Como última consideración sobre este golpe de Estado trascendental en la historia de Venezuela, debemos recalcar que el viaje de estudios de Pérez Jiménez a Perú influyó enormemente en su decisión, pues estas escuelas militares en Lima lo contagiaron del deseo por mejorar y desarrollar las atrasadas Fuerzas Armadas del país. Sin ese viaje no se explica un Pérez Jiménez que arriesga su carrera e incluso su vida para mejorar su institución y próximamente a Venezuela. Luego del derrocamiento a Medina Angarita y la ruptura a más de 35 años de paz institucional, inicia el primer gobierno de Acción Democrática, que solo duraría 3 años. El trienio ADECO, periodo de gobierno civil en que gobernó primero Rómulo Betancourt y luego Rómulo Gallegos, electo por el voto directo y universal, se caracterizó por el incremento exponencial de la burocracia estatal, por el sectarismo partidista ejercido desde el poder, por un clima de constante conflicto político entre la población, por enfrentamientos con la Iglesia Católica, censura a la prensa, atropellos contra antiguos funcionarios inocentes mediante tribunales carentes de principios jurídicos, por numerosos ataques contra la oposición mediante milicias armadas creadas por el partido de gobierno
y por el retorno de los presos políticos y las torturas. Con este clima tan grave, nuevamente se presentaba frente a los oficiales del ejército la importante diatriba sobre si debían intervenir nuevamente en el devenir político nacional. De esta forma, frente a la incapacidad del gobierno civil y democrático para mantener la estabilidad y atender los complejos problemas que vivía el país, el 24 de noviembre de 1948, las Fuerzas Armadas Nacionales destituyen a Rómulo Gallegos y asumen el control político de Venezuela, instituyendo una junta militar de gobierno presidida por Carlos Delgado Chalbaud, bajo la promesa de regresar la paz social al país. Las Fuerzas Armadas Nacionales, ante la incapacidad del gobierno nacional para resolver la crisis existente en el país, en vista de la intromisión de grupos políticos extremistas en la vida nacional, puesta de presente en la mañana de hoy por la decisión de una huelga general de consecuencias incalculables, que ante la incitación a las masas para cometer actos vandálicos y alterar el orden público, han asumido plenamente el control de la situación para velar así por la seguridad de toda la nación y lograr el definitivo establecimiento de la paz social en Venezuela. Esta junta militar fue conformada también por Marcos Pérez Jiménez como ministro de Defensa y Luis Felipe Llovera Páez. Casi todos los actores que se oponían al trienio Adeco apoyaron la nueva junta militar y prácticamente no hubo resistencia contra el golpe de Estado. Por las calles del país abundaban carnets y escarapelas de Acción Democrática que habían sido votadas por sus militantes. 48 horas después del golpe, toda la vida nacional había vuelto a la normalidad. Había llegado a su fin el primer gobierno Adeco y a nadie parecía molestarle, a excepción de los mismos adecos, quienes inmediatamente no dudaron en empezar a conspirar por todas las vías posibles, incluyendo la vía armada. Pero el nuevo gobierno, considerando el material bélico que consiguieron en los locales de Acción Democrática y considerando su reciente pasado insurreccional, resolvió por disolver dicho partido, con lo que iniciaría un largo trayecto de actividades clandestinas. Una vez derrocado el trienio Adeco y establecida la Junta Militar de Gobierno, Carlos Delgado Chalbaud gobernó el país desde 1948 hasta su asesinato en noviembre de 1950. Hoy día son muchos quienes siguen adjudicándole a Marcos Pérez Jiménez haber sido el autor intelectual de este magnicidio. Sin embargo, esto es absolutamente falso. Los culpables del magnicidio tienen nombre y apellido. El ejecutor del secuestro al presidente Carlos Delgado Chalbaud fue Rafael Simón Urbina, a quien el gobierno le había negado el reintegro de varios bienes que se le habían despojado previamente y quien presuntamente tenía planes contra toda la junta militar. El objetivo inicial de los secuestradores nunca fue el de matar al presidente, pero Delgado Chalbaud se les enfrentó y recibió los disparos que acabaron con su vida. Otra razón por la que no puede acusarse a Pérez Jiménez de haber estado involucrado es que él ya tenía enorme poder dentro de las Fuerzas Armadas que él mismo empezaba a modernizar. Y numerosas veces rechazó la oportunidad de tener protagonismo político, pues él estaba mucho más cómodo siendo el militar activo con mayor autoridad entre sus compañeros, mientras Delgado Chalbaud se ocupaba eficientemente de los asuntos políticos que eran más propios de su personalidad. Cuando ocurre el asesinato, no es Pérez Jiménez quien asume el poder político, sino Germán Suárez Flamerich, mientras que el tachirense siguió siendo ministro de Defensa. Como diría Pérez Jiménez en una entrevista varias décadas después, al desaparecer Delgado Chalbaud se vio perjudicada toda la nación y la institución armada. De hecho, él intentó todavía quedarse dentro de las Fuerzas Armadas y no asumir la dirección política, pero las circunstancias lo obligaron a intervenir cada vez más en los asuntos del gobierno. Tampoco es un detalle menor que Carlos Delgado Chalbaud era primo hermano de Flor Chalbaud, la esposa de Pérez Jiménez, quienes ambos resultaron afectados emocionalmente por la pérdida de este miembro tan cercano a su familia. Por último, han pasado más de 7 décadas desde el asesinato de Carlos Delgado Chalbaud y quienes culpan a Pérez Jiménez de su asesinato, al día de hoy siguen sin presentar ninguna evidencia que lo involucre con el crimen.
Regresando al periodo entre 1948 y 1952, pese a las adversidades presentadas por el magnicidio, la gestión de la Junta que gobernó al país en este periodo presentó resultados positivos y superiores a los del trienio Adeco. Se impulsó la vialidad, la industria, la agricultura y se hizo un importante trabajo en materia sanitaria asistencial y en la lucha contra las principales enfermedades y epidemias que azotaban al país. Cuando se mide durante esta gestión la cantidad de kilómetros de carreteras construidas y pavimentadas, los puentes construidos, las viviendas obreras y rurales realizadas, la deforestación de hectáreas para la siembra, la distribución de hectáreas a la población productora, la creación de centros de formación para la agricultura o la habilitación de miles de camas hospitalarias, las campañas de atención e inmunización contra la malaria, la viruela, la difteria y la fiebre tifoidea, así como la creación de decenas de servicios para atender las enfermedades venéreas. Cuando se miden todas estas variables durante este periodo, en absolutamente todas hubo un desempeño muy superior al del gobierno civil anterior. Y se demuestra que, al contrario de numerosas tergiversaciones históricas, la Junta Militar que reemplazó al trienio Adeco no solo se preocupó especialmente por la política social, sino que la misma superó objetivamente a lo realizado por Acción Democrática durante los años que gobernaron por primera vez a Venezuela. Y los datos que sustentan esto los pueden ver en detalle en la descripción del video. Luego de este periodo, la Junta de Gobierno resolvió convocar un proceso electoral para la formación de un Congreso Constituyente que elaborara una nueva Constitución y eligiera un nuevo presidente. Ante la ausencia de Delgado Chalbo, Pérez Jiménez era el único factor que aglutinaba la confianza de los actores en el poder. Luego de unos comicios cuestionados como fraudulentos por la oposición, quienes también conspiraban en secreto para derrocar a la Junta de Gobierno, el coronel Marcos Pérez Jiménez asumió la presidencia de la República el 2 de diciembre de 1952. Ese mismo día, que sería una fecha importante durante todo su gobierno, presentó a Venezuela la doctrina que guiaría su gestión, llamada el Nuevo Ideal Nacional. Es muy importante detenernos en esta base ideológica, pues la misma suele ser omitida o menospreciada. Esta doctrina sostenía que el fin del Estado es la protección económica, jurídica y social del venezolano. El ideal nacional se basaba en la elevación y el aprovechamiento del capital humano venezolano para situar a Venezuela en la cúspide de América. Para ello, tenía por objetivo la transformación del medio físico y el mejoramiento de las condiciones morales, intelectuales y materiales de la población. Para cumplir el objetivo, el Estado debía asegurar el orden social y un ambiente favorable para que el sector público y el sector privado, que jugó un importante papel en su gobierno, sirvan a la nación, haciéndola cada vez más digna, próspera y fuerte. Y esta doctrina tenía por pilar principal la historia nacional como fuente inagotable de orgullo y de valores morales. Ante la pregunta de que si esta doctrina era de izquierda o de derecha, la respuesta es que no era ni lo uno ni lo otro. Pérez Jiménez dejó bien en claro que no era un hombre de dogmas y no buscaba encasillarse entre el socialismo o el capitalismo. De manera que su gobierno no puede ser comparado, como se acostumbra, con otras dictaduras militares latinoamericanas, como la dictadura de Pinochet. Simplemente fue un hombre pragmático que consideraba que lo productivo para el país era tomar de los dogmas solo aquellas cosas aplicables en la realidad que resultasen positivas para la colectividad venezolana. Mucho se ha hablado y debatido sobre el resultado tangible del nuevo ideal nacional, pero se ha analizado poco el trasfondo de esta doctrina y su posición en nuestra historia. La interpretación que se merece es que el proyecto político de Marcos Pérez Jiménez reafirmaba que Venezuela contaba con el capital humano necesario para situar al país en el puesto de honor que le corresponde, cumpliendo así con su destino histórico como nación líder de América. Y un gobierno nacionalista que se proponga este objetivo y que de hecho haya avanzado concretamente en el mismo, sin la necesidad de sostenerse en un partido político, ni mucho menos de incurrir en la demagogia, es algo que no se ha visto más nunca desde aquel entonces.
Esto es lo que resulta llamativo a quienes realmente estudian a Pérez Jiménez en términos históricos, sin caer en la narrativa partidista en su contra o en la oración exagerada. No el hecho de que haya sido un dictador o que haya construido muchas carreteras. Vinculado con todo esto, un aspecto notorio de Pérez Jiménez durante su presidencia y que contrasta con la mayoría de los políticos venezolanos era su carácter introvertido y sumamente exigente tanto consigo mismo como con su equipo. Casi siempre renegaba de la prensa y de las cámaras y solo declaraba cuando era absolutamente necesario. Al igual que rechazaba que cualquiera se denominara perejimenista, pues consideraba que las ideas debían estar por encima de las personalidades. Muy bien, inicia el famoso gobierno de Marcos Pérez Jiménez en 1952. Así que hablemos con datos y evidencias sobre esta etapa tan controversial y tan rodeada de mitos. Para algunos el mejor gobierno de nuestra historia, para otros un periodo lleno de terror que no merece el más mínimo reconocimiento. Empecemos hablando del desempeño económico y social, que si bien no lo es todo, representa la base fundamental para el desenvolvimiento de las demás áreas de la vida nacional. Luego iremos abordando la represión dictatorial de la que suele señalársele negativamente. Lo primero que se debe afirmar es que el crecimiento de la economía venezolana durante el gobierno del nuevo ideal nacional fue excepcional y sin precedentes en la historia de Venezuela. Entre 1950 y 1957, el crecimiento del ingreso fiscal fue de aproximadamente un 10% interanual, siendo el país que más crecía en este ámbito en el hemisferio occidental. En cuanto a la política monetaria, el gobierno destacó notablemente en la estabilidad de los precios y en la estabilidad del tipo de cambio, con un dólar que se mantuvo siempre en 3.35 bolívares. Esto desmiente el mito que dice que el bolívar llegó a valer más que el dólar, pero lo cierto es que nuestra moneda era una de las más firmes en el mundo. Y este clima de progreso económico vertiginoso que se hacía notar en todo el mundo influyó en la migración masiva de europeos al país en busca de mejores condiciones de vida. Se estima que ingresaron a Venezuela 332.000 europeos entre 1950 y 1958, una cifra récord en la historia migratoria nacional. A su vez, la política de gasto gubernamental se caracterizó por un nivel de gasto razonablemente alto orientado al desarrollo de obras públicas, una carga de impuestos baja para los consumidores y las empresas y un presupuesto público equilibrado con una administración responsable. Los abundantes ingresos provenientes del petróleo fueron suficientes para cubrir la vasta obra del gobierno sin necesidad de incurrir en déficits fiscales o endeudar al país con créditos internacionales. Es capital tener en cuenta que al término del mandato de Pérez Jiménez, Venezuela no le debía nada a nadie en el exterior y el sector público contaba con un superávit superior a los 1.800 millones de bolívares. Por otra parte, muy relevante, aunque el petróleo sí representó una fuente importante de ingresos, esto no significó un atraso o un abandono de otras áreas de nuestra economía, como vamos a demostrar a continuación. Por ejemplo, entre 1950 y 1957, el Producto Interno Bruto no petrolero creció un 9.1% interanual, superando por mucho a los resultados obtenidos en el mismo indicador por todos los gobiernos siguientes a su periodo y muchos otros gobiernos de otros países. Asimismo, el Producto Industrial Bruto durante el gobierno del Ideal Nacional presentó un crecimiento alto y sostenido durante todo el periodo, lo que desmiente que supuestamente el gobierno abandonó la industria nacional para solamente enfocarse en el petróleo. Y no se puede perder de vista la importancia de la industria nacional para la estabilidad laboral y la autonomía económica de cualquier país. Ahora bien, mucho se dice que los avances económicos y sociales de este periodo, los cuales les vamos a seguir narrando, son irrelevantes al lado de la opinión de que Pérez Jiménez era un cruel dictador que eliminó las libertades civiles y democráticas. A nuestro juicio personal, esta crítica parte de una concepción simplista de lo que significa la libertad y la democracia, al igual que de un claro desconocimiento de los hechos.
Lo primero que hay que decir es que la estabilidad, la seguridad, el respeto a las leyes, la comida en los hogares, la confianza en la comunidad, son todas condiciones previas sin las cuales no hay democracia o libertad posible. Un hombre con un trabajo estable, con un hogar y una familia, en un entorno virtuoso y pacífico, con certeza de que no le van a robar sus bienes, es un hombre mucho más libre que un hombre que no tiene nada de lo anterior, pero que puede introducir una papeleta electoral cada 5 años. La libertad y la democracia profunda se sustentan en gobiernos que se adecúen a los intereses de la población, no en los cambios de presidente o en el privilegio de unos pocos para decir cualquier cosa en la prensa. Por otro lado, la democracia universal que se reclama como inexistente en este periodo de gobierno era un sistema prácticamente nunca ensayado en la historia republicana de Venezuela, además de ser un sistema concebido por países con una naturaleza social muy distinta a la venezolana. El ejemplo más reciente de haberse ensayado este sistema fue el trienio ADECO, que resultó en graves resultados para el país. Y vale decir que durante el gobierno del nuevo ideal nacional había instituciones republicanas, Carta Magna, igualdad ante la ley y los 3 poderes tradicionales típicos de una república. Por último, sobre este punto, en efecto hubo presos políticos, hubo limitaciones a la prensa y hubo tortura, como también lo hubo en los gobiernos anteriores y en los gobiernos democráticos posteriores, incluso a mayor escala. Pero se debe señalar, como está muy bien documentado, que los perseguidos por la Junta Militar y por el gobierno de Pérez Jiménez era un minúsculo grupo de insurrectos que habían demostrado estar resueltos a asesinar a los altos mandos militares. Desde 1949, Acción Democrática, junto a otros elementos de izquierda, empezaron a organizar una resistencia armada que intentó llevar a cabo al menos 7 golpes de Estado contra el gobierno, como la intentona encabezada por Wilfrido Omaña en 1952. Al igual que realizaron intentos de atentados sanguinarios, como el que pretendió asesinar a toda la Junta de Gobierno con 120 bombas caseras en 1951. Incluso Rómulo Betancourt, cuyas directrices desde el exilio eran objeto de burla por quienes arriesgaban su vida en Venezuela, planificó desde Costa Rica la Operación Berta, un proyecto de invasión financiado por quien estaba a meses de convertirse en el nuevo presidente costarricense. Para ello, compraron una embarcación en Honduras equipada con ametralladoras y municiones para 500 hombres que debía encontrarse en alta mar con otra embarcación que arribaría en el estado Sucre con el fin de tomar diferentes guarniciones. Sin embargo, esta acción se fue posponiendo hasta que la barca se accidentó y las mismas armas que serían usadas por Acción Democrática terminaron siendo entregadas a una conspiración cubana liderada por un señor llamado Fidel Castro contra Fulgencio Batista. Y pese a los continuos intentos de derrocar al gobierno, Pérez Jiménez clausuró el penal de Guasina en 1952, liberó a cientos de presos de carácter político durante todo su mandato y autorizó una visa para el regreso de todos los exiliados en 1956, incluyendo a Rómulo Betancourt y a Rómulo Gallegos. Sobre las acusaciones de ser antidemocrático, Pérez Jiménez expresaba al Congreso en 1957: democracia es realidad en el bien, fortaleza en el respeto, acción en la virtud. Es, en una palabra, hacer que la felicidad sea causa común de los pueblos, como en Venezuela, donde estamos nivelando por lo alto y corrigiendo imperfecciones para dar lo mejor a los habitantes del país. Así que sigamos hablando sobre este periodo de Venezuela tan controversial que todos debemos conocer muy bien. ¿Cuáles fueron los avances o los retrocesos que hicieron que este gobierno sea tan recordado y que produzca los sentimientos que hoy produce? Por un lado, veníamos hablando del inédito crecimiento económico que experimentó la población. Y otro elemento a destacar en esto es cómo la minería, tan importante, también fue un área de la economía venezolana que presentó un crecimiento acelerado gracias a las políticas del gobierno de Pérez Jiménez. La producción minera entre 1951 y 1957 creció de 35.800 millones de bolívares a 430.800 millones de bolívares. Tan eficiente fue el gobierno del Ideal Nacional en la minería
que para 1957 Venezuela era el séptimo mayor productor de hierro en todo el mundo. Es decir, Venezuela estaba entre los países potencia como Estados Unidos y la Unión Soviética, que representaban el 85% de la producción mundial de hierro. Otra distorsión muy común en la historia reciente de Venezuela es que el gobierno de Pérez Jiménez presuntamente abandonó la agricultura y el campo. La verdad es que la agricultura recibió un importante impulso en esta época. En 1949 fue creado el Instituto Agrario Nacional, que se encargó de orientar la actividad rural del país a la mejora que tanto demandaba mediante la distribución de tierras a individuos calificados, la realización de un vasto plan de viviendas rurales, la explotación de los suelos con nueva tecnología y la extensión del crédito agrícola. Uno de los planes del gobierno para dicho fin fueron las famosas colonias agrícolas. Ya para 1955 había 20 de estas colonias organizadas por el instituto para impulsar la productividad del país. Quizás la más recordada de todas fue la famosa colonia de Turén, donde se asentaron cientos de familias italianas. Ese mismo año fueron construidos 204 kilómetros de carreteras y caminos y 462 kilómetros de canales de drenajes destinados a la actividad agrícola. Además de Turén, otro proyecto importante ejecutado durante esos años fue el embalse del Guárico, siendo uno de los sistemas de riego más grandes construidos en la región latinoamericana. Este impresionante sistema permitió el desarrollo agrícola de la zona que había sido azotada por una fuerte sequía que había arruinado los cultivos y que dificultaba la productividad del ganado. Y como una demostración más de que el gobierno de Pérez Jiménez no abandonó el campo, los datos recopilados por el prestigioso economista Asdrúbal Baptista prueban un crecimiento notable en el índice de producción agrícola, que casi se duplicó entre 1950 y 1957. Mediante una política encaminada exclusivamente al logro del bien nacional, en los últimos 4 años se ha operado en Venezuela un fenómeno de extraordinaria importancia, como es el hecho de que económicamente dejó de existir una nación debilitada frente a un Estado todopoderoso, porque éste se dedicó a robustecer la nación, a hacer desaparecer tan perjudicial desequilibrio y a lograr que el Estado y la nación orientaran coordinadamente sus esfuerzos. Por otra parte, el gobierno no exige que los trabajadores le demuestren apoyo incondicional con ruidosas manifestaciones de masas. Desea así que aprovechen las ventajosas circunstancias que hoy existen para que mejoren intelectual, moral y físicamente, y que en la diaria faena piensen que del resultado positivo de sus labores depende el promisor futuro de la patria. Lo cierto es que más allá de los intentos de golpe de Estado, que estuvieron muy lejos de ser exitosos, en el país durante esos años reinaba la tranquilidad y la vida continuaba su curso normal, especialmente en el periodo después de 1953, cuando ya Pérez Jiménez era el presidente y la resistencia clandestina estaba prácticamente extinta. Un aspecto cuya magnitud se suele subestimar durante este periodo es el de la vialidad y su importancia para las condiciones de vida de la población. Como dijimos antes, la vialidad recibió un impulso enorme durante el gobierno de Pérez Jiménez. Nunca en la historia de Venezuela se volvió a construir tanto en tan poco tiempo, ni tampoco se volvió a invertir tanto. Durante su gobierno, la inversión en vialidad representó el 11% del presupuesto total del gobierno. De esta manera, con exigente supervisión, entre 1952 y 1957, fueron construidos por el gobierno 14.628 kilómetros de carreteras de asfalto y granzón a nivel nacional, es decir, un promedio de 2.900 kilómetros por año. En manera de comparación con los siguientes gobiernos de Acción Democrática y COPEI, entre 1958 y 1980, fueron construidos un promedio de solo 1.600 kilómetros por año, o sea, casi la mitad de lo que construyó el gobierno de Pérez Jiménez, a pesar de que los siguientes gobiernos contaron con ingresos muy superiores.
Entre las obras de vialidad más importantes destacan la autopista Caracas-La Guaira, una de las obras de ingeniería más importantes de la época. Destaca la autopista Francisco Fajardo, la más importante de Caracas, que se extiende desde el este al oeste de la ciudad, la carretera Panamericana, el sistema urbano de la Nacionalidad en Caracas, que desemboca en el famoso Paseo de los Próceres, la avenida del Este de Valencia, las carreteras Santa Bárbara Encontrados y Cumaná-Guanta, la autopista Vallecoche, que es otra de las vías más importantes de la capital, la carretera Barquisimeto-Carora y la autopista regional del centro, la principal y más transitada autopista de Venezuela hasta la actualidad. Estas y muchas otras obras más de vialidad ejecutadas y concluidas en este periodo no deben ser consideradas como una ostentosa política de cemento que ninguna utilidad aportó a la población, como afirmó una vez Rafael Caldera en un mitin político de su partido, refiriéndose a la construcción de la autopista Caracas-La Guaira. El desarrollo de la vialidad fue un elemento imprescindible para la integración nacional, que trajo como consecuencia el progreso sociocultural y económico de la nación. Sin vialidad no hay desarrollo industrial, ni agricultura, ni construcción, ni turismo. Sin carreteras resulta imposible para el obrero transportarse hasta su lugar de trabajo. Sin calles, el profesor no puede dirigirse hasta el colegio a dictar sus clases, ni los alumnos a recibirlas. Toda persona que despoje de importancia la construcción de la red vial nacional durante este gobierno no concibe la magnitud del desarrollo social que esto proporcionó. Y un aspecto inédito en materia geopolítica del gobierno nacionalista fue el plan para la recuperación de los territorios usurpados. El plan ideado por Pérez Jiménez estipulaba el desarrollo industrial y militar de la nación para reincorporar por vía diplomática o militar el Esequibo y otros territorios perdidos con Colombia y Brasil. De acuerdo con documentos de la época, en una reunión del alto mando militar en 1953, Pérez Jiménez manifestó la necesidad de organizar y robustecer la presencia venezolana en el Esequibo y mejorar las condiciones del ejército en las zonas adyacentes de la frontera de facto. El plan cumplió sus primeros objetivos industriales y militares iniciales, pero el mismo se vio paralizado una vez Pérez Jiménez abandonó el poder. Ahora bien, también es falsa la matriz de opinión de que la obra de Pérez Jiménez presuntamente se redujo a la economía y al asfalto. Si bien lo anterior no es poca cosa, que incide en todo lo demás, su gobierno enfocó una importante labor hacia las condiciones sociales y morales de la población. Una de las políticas que contribuyó a esto y que al día de hoy resuena bastante fue el llamado Plan Extraordinario Cerro Piloto. Este plan buscaba satisfacer la amplia demanda habitacional sustituyendo los ranchos preexistentes en Caracas por grandes unidades llamadas superbloques. Se trataba del proyecto de viviendas más ambicioso del mundo, que buscaba atender al 38.5% de la población total de la capital que vivía en ranchos para 1953. Este plan partía de una filosofía que no solo buscaba una mejora material de los barrios, sino que entendía el entorno físico y estético de una comunidad como un elemento fundamental en la mentalidad y en la moral de la población. Durante el gobierno de Pérez Jiménez se construyeron en Caracas 12 urbanizaciones, entre las que destacan la urbanización 2 de diciembre, conocida hoy día como 23 de enero, la urbanización Lomas de Urdaneta, la urbanización El Paraíso y la urbanización Simón Rodríguez. Aunque una política como esta toma mucho tiempo y no se logró erradicar al 100% los ranchos de la capital, sí se redujeron significativamente, quedando solamente algunos muy confinados, y miles de familias cambiaron los barrios por viviendas bien dotadas. Por desgracia, los logros alcanzados en Caracas durante su administración duraron poco, porque el siguiente gobierno, tras su caída, eliminó las restricciones a los asentamientos de tierra que permitían la formación de los barrios.
y también se convirtió en política gubernamental la facilitación a la población de materiales para la construcción de ranchos. Para 1959, los barrios en Caracas sumaban poco más de 1.000 hectáreas, mientras que para 1978, tras 20 años de democracia, los barrios ya se habían expandido hasta 4.000 hectáreas, situación que solo empeoraría hasta la actualidad. Este crecimiento exponencial de los ranchos en tan poco tiempo desmontó el ambicioso proyecto urbanístico del nuevo ideal nacional, que tuvo resultados positivos mientras duró, como demuestra la evidencia fotográfica. Y a todo esto debe sumarse los óptimos niveles de seguridad ciudadana experimentados durante estos años. Seguridad que significa un bien invaluable para la población y cuya garantía es una de las labores más fundamentales de cualquier Estado. También se repite con frecuencia que la salud y la educación fueron las áreas más abandonadas por el gobierno de Pérez Jiménez. Pero veamos si esto es cierto. Si bien la educación no fue el área más impulsada por el gobierno, repasemos los avances educacionales más importantes que sí fueron realizados durante esta gestión y los planes no concretados por la caída de Pérez Jiménez. Para 1955 fue promulgada la Ley Orgánica de Educación, con el fin de elevar la formación y el desarrollo intelectual de los habitantes del país y la contribución a su mejoramiento moral y físico. Como resultado de las políticas educativas, la matrícula en educación preescolar se incrementó como nunca antes, en especial la privada. Los establecimientos primarios sostenidos por el Estado dieron excelentes resultados también, con el incremento de centros educativos y estudiantes matriculados. La matrícula total de alumnos en primaria creció aproximadamente 158.000 estudiantes. En educación secundaria creció 25.200 estudiantes y en educación universitaria creció 3.430 estudiantes entre 1953 y 1957. Aunque la educación universitaria fue la que menos aumentó por dedicarse prioritariamente a las fuertes carencias que había en la primaria y la secundaria, hay ciertos hitos dignos de mención, como la inauguración de la deslumbrante Ciudad Universitaria de Caracas en 1954, un complejo educativo que dejaba boquiabiertos a personas de todo el mundo. También el enriquecimiento de material bibliográfico a la Universidad Central de Venezuela, la construcción del edificio central de la Universidad de los Andes y el inicio de la educación superior privada con la fundación de la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Santa María. Contrario a la política educativa de Acción Democrática, con su famoso decreto 321, que planteaba un fuerte control estatal de la educación pública y privada, el gobierno de Pérez Jiménez estimuló e incentivó la educación privada y religiosa que resultó tan afectada durante el trienio ADECO. En resumen, la ley de educación promulgada por el gobierno de Pérez Jiménez, que estuvo vigente durante las primeras 2 décadas de la democracia, marcó el inicio de un aumento significativo del nivel educativo de la población, el incremento de la educación técnica e industrial tan importante para el trabajo, la disminución del costo de la enseñanza oficial y el mejoramiento de las condiciones de los docentes. De igual forma, es muy importante mencionar que para el segundo gobierno del general, el ministro de Educación, el insigne científico Humberto Fernández Morán, anunció que desarrollaría un gran plan educacional que tendría como objetivos garantizar la enseñanza primaria a todos los habitantes del país, la formación de numerosos equipos de técnicos y científicos especializados para satisfacer las necesidades de la industria petroquímica y la siderúrgica y la intensificación de los estudios científicos en todos sus órdenes a través del programa de instalaciones atómicas, que dotaría a Venezuela de reactores atómicos y de tecnología nuclear. En esta materia, el gobierno nacionalista ya había realizado pasos importantes para situar a Venezuela en la vanguardia mundial de la investigación científica con la fundación del Instituto Venezolano de Neurología e Investigaciones Cerebrales, mejor conocido como IFNIC, presidido también por Humberto Fernández Morán. Este instituto contó con 15 unidades y 23 edificios para investigación básica aplicada en diferentes campos como en la neurofisiología y en la física nuclear. Laboratorios tan avanzados en aquel entonces solo existían en países como Estados Unidos, Gran Bretaña o Suiza.
De no haber caído en el abandono estos proyectos tras la caída de Pérez Jiménez, Venezuela iba encaminada a situarse en la vanguardia mundial de la investigación científica. Pero Humberto Fernández Morán fue desterrado por la democracia desde 1958 hasta su muerte, y todas sus investigaciones fueron vetadas del país. Así pagó servir a su patria bajo un gobierno nacionalista, uno de los mayores científicos que ha tenido Venezuela. Con lo narrado hasta ahora queda demostrado que el gran salto económico repercutió positivamente en los demás aspectos de la vida del venezolano, y la población no vivía en el atraso. Pero por si quedaba duda de ello, es importante resaltar las mejoras en la salud de los venezolanos que hubo en este momento, como la importante reducción de la tasa de mortalidad infantil y de recién nacidos entre 1951 y 1956, que desmiente que no haya habido mejora en las condiciones sanitarias y médicas durante la década de los 50. Esto es simplemente una de las mentiras más rebatibles sobre la presidencia de Pérez Jiménez. Y las cifras también revelan una clara reducción de enfermedades infecciosas y parasitarias tanto en Caracas como en el resto del país. Esto sumado al ya mencionado incremento de los centros hospitalarios que contrasta con cualquier periodo anterior. El gran salto no fue solo económico, sino también social. Los principios de realización del bien nacional se han aplicado en todos los órdenes de la vida venezolana, sin distinguir entre clases sociales, regiones geográficas o condiciones políticas de los ciudadanos, porque la política del bien nacional no consiste en el halago ni en la deformación de los sentimientos populares, sino en su elevación y en el noble aprovechamiento de los hombres y del medio venezolano. Tras todo un periodo presidencial caracterizado por el orden y el desarrollo, el gobierno de Marcos Pérez Jiménez llegó a su fin el 23 de enero de 1958. En diciembre de 1957, la mayoría del país votó en un referendo a favor de un nuevo periodo presidencial de Pérez Jiménez. Hay quienes señalan los resultados como fraudulentos, aunque no existen pruebas contundentes al respecto. De igual forma, de nada sirvió este referendo, pues varios errores políticos del gobierno lo condenaron a un pronto final, al permitir que se confabulara una conspiración en su contra en las Fuerzas Armadas. El 1 de enero estalló un levantamiento militar encabezado por el teniente coronel Hugo Trejo, un militar izquierdista. Y aunque fueron rápidamente vencidos, este hecho rompió la unidad militar que mantenía el gobierno. El 9 de enero estalla una segunda sublevación, pero la situación es controlada de nuevo. 2 días después es reformado el gabinete ejecutivo y se exilian Pedro Estrada y Laureano Vallenilla Lanz, hombres primordiales del gobierno. Circulan miles de rumores políticos y en dicho ambiente de incertidumbre es convocado un paro nacional para el 21 de enero, que no es atendido del todo por la población. El 23 de enero, Pérez Jiménez no fue derrocado por una rebelión popular. Contrario a la narrativa partidista que afirma que el factor civil fue determinante, este día Pérez Jiménez, ante un nuevo pronunciamiento de la Marina efectuado horas antes en su contra, decidió abandonar el país en la madrugada, incluso teniendo toda la capacidad para derrotar dicha sublevación. Nadie lo obligó a irse, ni el pueblo lo presionó para que huyera. El 23 de enero, el general prefirió dejar el poder antes que combatir a los oficiales sublevados, porque no estaba dispuesto a luchar contra las Fuerzas Armadas que él mismo juró modernizar. Las razones de fondo que lo llevaron a ceder el poder antes que defenderlo seguirán siendo objeto de discusión. Así concluyó el gobierno del nuevo ideal nacional, con Pérez Jiménez saliendo primero para República Dominicana y luego para los Estados Unidos, donde viviría algunos años más hasta su extradición de regreso a Venezuela en 1963. Pero esta historia extraordinaria no termina aquí, y es fundamental abordar varios hechos insólitos posteriores a su caída que suelen ser pasados por alto.
Algo que vale la pena comentar es que uno de los factores que influyó en la caída del gobierno de Pérez Jiménez fue el deterioro de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. En 1956 se estableció en Panamá un congreso en el que se reunieron los presidentes americanos. El gobierno venezolano, siguiendo una política exterior nacionalista, propuso la creación de un Fondo Económico Internacional para la solución de problemas que afectaban a la población de todo el continente. El objetivo de Venezuela era contribuir a la redención económica de los países vecinos, y para ello todos tenían que colaborar. Hay que recordar que en este momento en Hispanoamérica Venezuela era el único país con un excelente desempeño económico, pero la propuesta no agradó al gobierno de los Estados Unidos y descalificaron el proyecto bajo el pretexto de que había sido planteado por un dictador. Un año después, el gobierno venezolano se vio obligado a retirar su propuesta del Fondo Económico por su continuo aplazamiento. Apenas cayó Pérez Jiménez, empezaron a abundar acusaciones de violaciones de derechos humanos y de corrupción en contra del gobierno derrocado. La nueva junta instituida empezó a organizar un caso penal contra Pérez Jiménez y en julio de 1959, cuando Betancur ya gobernaba el país, el fiscal general de Venezuela pasó el caso a la Corte Federal de Estados Unidos, solicitando con esto la extradición de Pérez Jiménez a Venezuela. Aquí inició un largo proceso porque el gobierno de Acción Democrática carecía de pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad del general en los crímenes imputados. Primero se acusó a Pérez Jiménez de malversación y de múltiples asesinatos políticos, como el de Leonardo Ruiz Pineda, pero el gobierno venezolano ni siquiera especificó fechas o autores materiales ni describió la forma en cómo presuntamente Pérez Jiménez cometió actos de corrupción. Aunque hasta el día de hoy se acuse al gobierno de Pérez Jiménez de múltiples asesinatos, el juez estadounidense encargado en su momento del caso desestimó en 1961 la demanda por crímenes políticos por falta de evidencias. Sin embargo, el mismo juez consideró que existían pruebas suficientes para una acusación a primera vista para delitos de corrupción, lo que jurídicamente se conoce como una a prima facie. En consecuencia, Pérez Jiménez fue encarcelado en diciembre de 1962 en Estados Unidos hasta su extradición en agosto de 1963 para ser sometido a juicio en Venezuela. Cuando se investiga a fondo esta extradición y la carencia de pruebas para la misma, se puede concluir que la misma respondió a un arreglo político entre Estados Unidos y el gobierno de Betancur, antes que un proceso jurídico legal. Para lograr la extradición, no es casualidad que Acción Democrática empleó una firma privada estadounidense vinculada estrechamente al Departamento de Estado de Estados Unidos. Ya en Venezuela, el general permaneció en la cárcel durante todo el proceso de juicio, desde 1963 hasta 1968. La evidencia presentada en su contra fue esencialmente la misma que fue presentada a las audiencias de Estados Unidos, es decir, evidencias muy escasas. Sorprendentemente, la Corte Suprema de Venezuela le concedió una especie de absolución en su resolución de 1968. 8 jueces que formaban mayoría simple del jurado determinaron, como argumentó Pérez Jiménez durante toda su defensa, que era legalmente imposible que el general hubiese malversado fondos públicos. Marcos Pérez Jiménez solo fue declarado culpable por el delito menor de beneficio continuo del cargo público, conocido como lucro de funcionarios mediante el cobro de comisiones, de forma que fue condenado a más de 4 años de prisión. Pero como ya los había cumplido, fue puesto en libertad de inmediato y salió del país hacia España, donde viviría hasta su muerte en 2001. Otro aspecto insólito que brilla por su ausencia en los relatos de la historia venezolana fue cuando, luego de ser enjuiciado y absuelto, Pérez Jiménez fue postulado a senador en las elecciones parlamentarias de 1968, siendo electo como el senador más votado por Caracas. Sin embargo, la Corte Suprema decidió anular su elección. Luego, en 1973, fue postulado a presidente de la República.
Sin embargo, los partidos de la vibrante democracia, temerosos de su alta popularidad, aprobaron una enmienda constitucional dedicada específicamente a inhabilitar políticamente a Pérez Jiménez, impidiendo siquiera la posibilidad de competir en los comicios y condenándolo definitivamente a un largo exilio hasta su muerte. Fulgencio Batista nace registrado como Rubén Saldívar en Veguita en enero de 1901, en la actual provincia de Holguín, en la isla de Cuba, como hijo mayor de una familia católica de condición muy humilde y muy austera. En su familia había antepasados españoles, amerindios, negros e incluso chinos, razón por la cual llegó a recibir el apodo del indio o el mexicano. Su padre fue un soldado del Ejército Libertador de Cuba que luchaba para independizarse del reino español, un mambí como solían ser llamados estos guerrilleros independentistas. Fulgencio se cría a pocos kilómetros de una importante plantación de la acaudalada familia Castro, donde 20 años después nacería un niño al que llamarían Fidel. Desde los 8 años, Fulgencio tuvo que trabajar en diversos oficios para ayudar a sus hermanos, como cortador de caña de azúcar o aprendiz de sastre. De escasa educación formal, a los 15 años quedó huérfano de su madre y se escapa de la casa, viviendo por varios años prácticamente en la indigencia. Más allá de esto, Fulgencio era un lector entusiasta y tenía una forma de expresarse muy carismática y elocuente. Pero antes de seguir con la vida de Batista, es necesario hacer mención a la vida de Cuba. Desde mediados del siglo XIX, fueron diversos los grupos en Cuba que se rebelaron sin éxito para independizarse de la corona española. En 1898, tras 3 años de guerra entre los independentistas cubanos y las tropas leales a la corona, el acorazado estadounidense Maine explota en extrañas circunstancias y los Estados Unidos, que se consolidaban como la potencia hegemónica del hemisferio, atribuyen la culpa a los españoles y le declaran la guerra a España. Estados Unidos derrota a los españoles en Cuba y recibe el control de la isla. Los norteamericanos ocupan militarmente la isla y empiezan negociaciones con los independentistas cubanos. En 1900, por convocatoria del gobierno militar en Cuba, bajo mando estadounidense, se elige una asamblea constituyente que aprueba una nueva constitución cubana que establece un régimen republicano liberal. Pero antes de dar independencia a los cubanos y abandonar militarmente la isla, Estados Unidos se encarga de garantizar ventajas comerciales y arancelarias para sus productores, se hace con el 70% de la producción azucarera, se apropia de enormes cantidades de tierra que son vendidas a empresas estadounidenses y favorece sus inversiones en el sector ferrocarril y en la explotación minera. Del mismo modo, hace que se adhieran diversas enmiendas a la nueva Constitución cubana contra la oposición de los delegados cubanos, como la famosa enmienda Platt, que daba a Estados Unidos derecho explícito y constitucional de intervenir en la isla cuando lo considerara necesario y además restringía la política exterior de Cuba. Finalmente, el 20 de mayo de 1902, se proclama la República de Cuba, con soberanía limitada bajo la vigilancia estadounidense. El nacimiento de Batista coincide casi con el nacimiento de esta joven república, que no exenta de conflictividad política y nuevas intervenciones estadounidenses. En las siguientes décadas, la isla experimenta un desarrollo económico y social significativo, con movimientos y presidentes que hacían lo posible para ganarle más soberanía a la isla. En esta realidad crece Batista, que a la edad de 20 años, en 1921, toma una decisión que impactaría no solo su vida, sino la de toda la isla caribeña. Compra un boleto hacia La Habana y se une al ejército de la República de Cuba en 1921. Para 1923 entra a la Guardia Rural y con su actitud laboriosa y obediente, eventualmente alcanzaría el grado de sargento taquígrafo del Estado Mayor del Ejército, desde donde iría ganando protagonismo y adeptos dentro de las Fuerzas Armadas y estableciendo amistades con los militares de alto nivel. Su carrera militar la alternó con el estudio del periodismo y eventualmente también se dedicaría por un tiempo a la docencia.
Desde los años 20 y 30 proliferaban en Cuba grupos nacionalistas, socialistas y revolucionarios que enarbolaban banderas de transformación y de una nueva constitución para Cuba. Batista se va haciendo afín a estos grupos. Mientras el presidente de Cuba, Gerardo Machado, reforma la constitución para reelegirse, pero es derrocado en 1933, instalándose un presidente provisional. Con inteligencia y carisma, Batista había logrado ganarse el liderazgo de un grupo de militares que junto con otros sectores políticos firman un manifiesto que exigía elaborar una nueva constitución que sustituyera la de 1901, donde estaba plasmada constitucionalmente la polémica enmienda Platt, entre otros elementos a los que se oponían sectores cubanos. Tras deliberaciones e intrigas, se produce en septiembre del mismo año, 1933, la llamada Revolución de los Sargentos, que contaba con Batista como uno de sus principales líderes y con el apoyo de otros sectores de la sociedad civil. Se forma una junta de gobierno de 5 miembros que fue llamada la Pentarquía y presidida por el prominente civil Ramón Grau San Martín. Frente a la necesidad de estabilizar la situación de las Fuerzas Armadas, uno de los miembros de la Pentarquía, llamado Sergio Carbó, resuelve ascender de sargento a coronel al hombre al que de facto respondían miles de soldados del ejército, a Fulgencio Batista. Se reparten otros ascensos y Batista es nombrado como jefe del ejército de Cuba. Con esto, Batista se consolida como hombre fuerte de la Fuerza Armada, desde donde se consolidaría a futuro como el hombre fuerte de toda la isla. En paralelo a todo esto, se había desarrollado un foco de oficiales militares que desconocían al nuevo gobierno y rechazaban la revolución del 33, apoyados además por el embajador de Estados Unidos que se oponía a la revolución de Ramón Grau y Batista. Sin embargo, Batista y Grau terminan aplastando a los sublevados en octubre de ese mismo año en el combate del Hotel Nacional. De esta forma se estabilizaba militarmente el país e iniciaba en 1934 un nuevo periodo político en Cuba con Batista como jefe del ejército. Políticamente eran tiempos vigorosos y convulsos. Batista tenía la tarea de garantizar el orden público y no le tembló la mano para reprimir a numerosas organizaciones sindicales, socialistas y comunistas que hacían vida en el país. Varios presidentes provisionales fueron y vinieron entre 1934 y 1940, según se dice, bajo el control desde la sombra de Batista, quien astutamente desarrolló una buena relación con el embajador de Estados Unidos. Dentro de este marco así, Cuba siguió experimentando un desarrollo socioeconómico considerable, no exento de problemas como la gran dependencia a la industria azucarera o la monopolización de algunos sectores en pocas compañías estadounidenses. Como jefe del ejército, Batista inaugura en cada provincia los llamados Centros Superiores Tecnológicos y los llamados Institutos Cívico-Militar, diseñados especialmente para educar a jóvenes de escasos recursos de la isla. Para 1940, siendo Batista uno de sus principales promotores, se crea una asamblea constituyente, lo que era una bandera histórica para la isla con participación de diversos y respetados sectores de la política cubana, desde republicanos hasta comunistas. En junio se aprueba la nueva constitución, que fue catalogada como la más progresista del continente para la época. Se instalaba así el sufragio universal dentro de un nuevo modelo parlamentario, se creaba una red de seguridad social y de servicios públicos y un Estado benefactor para los más desfavorecidos. Para 1940 dimite el presidente Federico Laredo Bru y Batista ve la oportunidad de ya no ser el poder militar tras bastidores, sino de alcanzar la presidencia de la República. Después de muchos años de amasar una red de seguidores y de amistades en la alta política, Batista renuncia como jefe del ejército y se presenta como candidato de la llamada Coalición Socialista Democrática, que agrupaba a agrupaciones liberales, nacionalistas, sindicalistas y comunistas. Es aquí cuando modifica su nombre a Fulgencio Batista, pues en su nacimiento el padre le había negado al niño ponerle el apellido Batista. De esta forma, Batista resulta electo como nuevo presidente constitucional de Cuba, inaugurando su mandato el 10 de octubre de 1940 como el primer presidente de la nueva constitución recién aprobada. Durante el primer mandato de Batista, Cuba vivió importantes mejoras en materia económica y social y su figura recibió un gran respaldo popular, a la par que se fortalecía la institucionalidad del joven país. Las exportaciones subieron considerablemente, alcanzando los $450 millones en 1944,
mientras el gobierno construía nuevas carreteras y escuelas e invertía en la mecanización agrícola y en el inicio de una industria ligera significativa para la isla. Distinto a la narrativa oficial de la actual Cuba, desde entonces ya existía educación pública y servicios públicos en la isla e instituciones crediticias para las clases bajas. Es cierto que gran parte de la población vivía de forma muy austera y frugal, como se caracterizaba la vida en el campo en aquel entonces, pero bajo condiciones materiales que iban mejorando gradualmente, como ocurría en todos los países que se iban insertando en la modernidad del siglo XX. A su vez, durante este primer gobierno de Batista, tal como lo hizo todo el hemisferio americano, Cuba, como aliado de los Estados Unidos, le declara en 1941 la guerra a Alemania, Italia y Japón. Igualmente, en 1942, Batista establece alianzas diplomáticas con la Unión Soviética, que era parte del bloque aliado. Para 1944, tal como estipulaba la Constitución, se convocan nuevas elecciones en las que fue electo el presidente Ramón Grau San Martín. Luego de que perdiera el candidato oficial de Batista, su facción pasa a la oposición, cuestión que el embajador estadounidense denunciaría diciendo que Batista estaba provocando problemas al presidente Grau. En un entorno de hostilidades y amenazas, Batista se va al exilio a los Estados Unidos, donde decía sentirse más seguro. Batista se divorcia de su esposa Elisa y se casa con Marta Fernández en 1945. Allí, en Estados Unidos, nacerían 2 de sus 4 hijos. Luego de la partida de Fulgencio en 1944, le siguieron 2 periodos presidenciales en Cuba, de los que surgieron denuncias de corrupción y especialmente de ineficiencia e ineficacia en la conducción del Estado. Es importante tener en cuenta que durante estas décadas Cuba tuvo 2 partidos políticos predominantes: el Partido Revolucionario Auténtico, liderado por Ramón Grau San Martín, y el Partido Ortodoxo, liderado por Eduardo Chivas, ambos partidos de corte izquierdista, antiimperialista y nacionalista. En las juventudes del Partido Ortodoxo hacía vida un joven estudiante de Derecho llamado Fidel Castro, que había iniciado su carrera política desde el mundo de la política estudiantil en la Universidad de La Habana. Durante estos años de exilio estadounidense, Batista siguió conectado a la política cubana y en 1948 es electo al Senado de Cuba, pero de forma ausente. Todavía no volvería al país. Con permiso del presidente cubano, en 1949 se funda el Partido de Acción Unitaria, con Batista como su cara pública. Un partido que reunía elementos liberales y conservadores, pero alejándose de las tendencias socialistas que habían caracterizado la primera coalición de gobierno de Batista. Esto en el marco del periodo de máxima tensión de la Guerra Fría y la alineación de los gobiernos del hemisferio americano con la política exterior de Estados Unidos. Para 1951, Batista es autorizado para volver a la isla y empieza a hacer vida pública nuevamente con su partido, al cual le cambia el nombre a Partido de Acción Progresista, para postularse nuevamente a la presidencia de Cuba. En estas venideras elecciones, el triunfo del Partido Ortodoxo cubano parecía inminente y las encuestas ubicaban a Batista en el 3er puesto, pero Fulgencio seguía teniendo el respaldo del Ejército Nacional y de diversos grupos políticos y sindicales. Frente a un panorama de conflictividad política, ante una posible derrota e instigado por su círculo de aliados, que veían en los 2 partidos políticos principales una hegemonía infracturable, Batista encabeza un nuevo golpe de Estado 4 meses antes de las elecciones, tomando el poder el 10 de marzo de 1952. En el golpe no se derramó ni una sola gota de sangre y las protestas fueron escasas mientras otros aplaudían. Batista depone al presidente en ejercicio, Carlos Prío Socarrás, cancela las elecciones que estaban a 4 meses de realizarse y es proclamado como presidente provisional hasta que se realicen nuevos comicios. En su regreso al poder como presidente provisional, Batista crea un Consejo de Ministros que sustituye a los poderes legislativos y constitucionales. Su gobierno recibe el reconocimiento de los Estados Unidos, así como el apoyo de sectores cubanos liberales, conservadores, sindicales y de grupos terratenientes. Aunque tuvo una relación en algunos momentos tensas con el gobierno estadounidense, igualmente recibe apoyo financiero, logístico y militar bajo los gobiernos de Truman y de Eisenhower. Sin embargo,
embargo, como veremos más adelante, contrario a lo difundido por la historia convencional, los mismos Estados Unidos luego le darían la espalda para apoyar a los revolucionarios cubanos. Regresando al 26 de julio de 1953, un año después del golpe de Batista, un grupo de revolucionarios, muchos provenientes de la juventud del Partido Ortodoxo, liderados por Fidel Castro, que se habían convencido de que la lucha armada era la única posible contra el gobierno de Batista, realizan el famoso asalto al cuartel Moncada, un cuartel militar ubicado en Santiago de Cuba, asaltando ese y 2 cuarteles más. Las fuerzas militares del gobierno sofocan la rebelión sin mayor problema, aunque sufren varias muertes. A los subversivos se les perdona la vida cuando son capturados y encarcelados, mientras que otros logran huir del país. Batista decreta el estado de excepción, suspende las garantías constitucionales y establece unos estatutos constitucionales que ponen en suspensión a la Constitución del 40. Fidel Castro se hace una celebridad pública tras el asalto. Es sentenciado a 15 años de cárcel, pero 2 años después, en 1955, recibe una amnistía del presidente Batista. Al ser liberado, Castro funda el Movimiento 26 de Julio, una agrupación para la lucha armada con núcleo marxista que fue reuniendo distintos movimientos revolucionarios de diversas tendencias ideológicas, pero que tenían en común la meta de derrocar a Fulgencio. Ese mismo año, Fidel Castro se va al exilio en Estados Unidos a buscar apoyo, recursos y armas para su causa. Es importante tener en cuenta que la Cuba de los años 40 y los años 50 era un país relativamente próspero en contraste con el promedio hispanoamericano. Su PIB per cápita en la década de los 50 era igual al de Italia y el país era centro de importantes proyectos de infraestructura y de desarrollo para el momento. Durante el segundo gobierno de Batista, la economía cubana mantuvo un crecimiento lento pero sostenido. Batista se encarga de proteger los derechos de propiedad y el buen funcionamiento de la industria estadounidense y el comercio cubano. Los salarios de los trabajadores cubanos del sector industrial aumentan significativamente, aunque se deterioran en otros sectores. Para 1958, Cuba tenía el 8º salario industrial más alto del mundo según la Organización Internacional del Trabajo. En este periodo también se construyeron numerosas infraestructuras como la autopista Habana-Varadero, líneas ferroviarias, ampliación del aeropuerto Rancho Boyeros y el túnel bajo la bahía de La Habana. En varias ocasiones Batista rechazó el personalismo y pidió que se retiraran cuadros suyos que se habían colgado en edificios importantes. Por otro lado, buena parte de la población, especialmente en el campo, seguía viviendo de forma muy modesta y precaria. Se registraba 1/3 de la población bajo el umbral de pobreza, aunque con estándares materiales que seguían mejorando lentamente en relación con los años anteriores. Al mismo tiempo, hubo un aumento del desempleo crónico que llegó a rondar el 15% y más de la mitad de la población tenía problemas para acceder a agua potable, servicios eléctricos y viviendas con buenas condiciones sanitarias. Igualmente, las reservas monetarias cayeron de 448 millones en 1952 a 373 millones en 1958, y para el año 58 el déficit presupuestario alcanzaba los 800 millones de dólares. La economía cubana era muy dependiente del azúcar, por lo que en un intento de diversificar la economía, Batista en su gobierno promueve el turismo logrando muy buenos resultados, aunque intensificando la ya antigua tendencia de La Habana de servir como un enclave para negocios de empresarios y miembros de la mafia estadounidense que con varios incentivos fiscales invirtieron mucho dinero en el negocio de las discotecas, los hoteles, la prostitución, los casinos y la droga en La Habana, fungiendo como una suerte de paraíso de vicios para los extranjeros turistas. Reconocidos son los nombres de los capos Meyer Lansky y Lucky Luciano, entre aquellos que establecieron relaciones comerciales jugosas con el presidente Batista. La Habana llegó a ser conocida como Las Vegas Latina. Durante este periodo también surgen numerosas protestas de movimientos estudiantiles, sindicales y socialistas que fueron reprimidos numerosas veces en nombre del orden público. Cuando la oposición incurre en la lucha armada, se retoma la ejecución como método de castigo gubernamental, mientras se aplicaban restricciones a los medios de comunicación.
Un año después del golpe de Estado, Batista convoca unas elecciones para el 1 de noviembre de 1954. Batista sería candidato a una coalición entre su partido, el de Acción Progresista, y el Partido Unión Radical y el Partido Liberal. En la oposición se debate si participar o boicotear las elecciones. El expresidente Ramón Grau se retira pocos días antes de las elecciones, denunciando el uso de medidas fraudulentas. Con una participación del 52% de la población, Batista gana cómodamente las elecciones y hace toma de posesión el 24 de febrero de 1955, restableciendo las garantías constitucionales y la vigencia de la Constitución de 1940. En simultáneo, en 1955, en Estados Unidos Fidel Castro es recibido en la sede del Consejo de Relaciones Exteriores, la agrupación de investigación y cabildeo más poderosa de los Estados Unidos, presidida por el magnate David Rockefeller. El maestro de ceremonia de esta reunión sería el agente William Wieland. Esta será una entre otras reuniones clave que brindarían el apoyo político y financiero necesario para la expedición que estaba preparando Fidel Castro para derrocar a Fulgencio Batista. No en vano, Nelson Rockefeller, otro magnate de la familia y futuro vicepresidente de los Estados Unidos, expresaría en 1958 sus buenos deseos por el triunfo de la Revolución Cubana. Pero esta es una historia para otro video. En los años 1955 y 1956, entre denuncias de corrupción contra Batista, la situación política se empieza a agitar tras diferentes protestas estudiantiles y el surgimiento de grupos armados como el Movimiento 26 de Julio. La Universidad de La Habana era el principal foco de los movimientos socialistas y de otras tendencias revolucionarias que se oponían a Batista, además de albergar organizaciones armadas en su seno, por lo que la universidad fue cerrada el 30 de noviembre de 1956. En abril de 1956, el militar Ramón Barquín, que había vuelto a Cuba por solicitud del mismo Batista, lleva adelante un intento de golpe de Estado, pero fracasa por filtración de la información. Por su parte, Fidel Castro, con el financiamiento recibido en Estados Unidos y por otros actores cubanos en México, en diciembre de 1956 regresa a Cuba con 82 miembros armados para invadir la isla en coordinación con otros elementos revolucionarios internos. Pero el desembarco fracasa y los pocos sobrevivientes, entre ellos Ernesto Che Guevara y Raúl Castro, se retiran a la Sierra Maestra, donde empiezan a reclutar nuevos combatientes e inician una guerra de guerrillas contra Batista con Fidel Castro como comandante jefe. En el arsenal de la guerrilla había armas de procedencia estadounidense. A su vez, para marzo de 1957, otro grupo de revolucionarios armados intenta tomar la emisora Radio Reloj y el Palacio Presidencial para acabar con la vida de Batista. Las pocas fuerzas militares presentes en el lugar logran defender el palacio lo suficiente para que Batista escapara con vida. Días después, cientos de miles de personas salen a manifestar su respaldo al presidente Batista. Luego del intento de golpe, Batista hace una depuración interna de las Fuerzas Armadas, pero esto termina debilitando la cohesión interna de la misma. Generales como Eulogio Cantillo seguirían conspirando contra él. En medio de esto entra en escena el periodista Heber Matthews, quien sería luego director de Asuntos Latinoamericanos del Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos. Heber Matthews, en pleno conflicto, logra hacerle una entrevista en la isla a Fidel Castro, entrevista que es publicada por el prestigioso New York Times, medio también asociado a prominentes grupos banqueros estadounidenses. Las imágenes y la entrevista dan la vuelta al mundo, presentan a Fidel y a sus guerrilleros dentro de una narrativa romántica de David contra Goliat, de los luchadores que buscaban la democracia y la justicia social contra una dictadura tiránica, militar y opresora. Gracias a este trabajo de prensa, Fidel y la causa guerrillera se convierten en fenómenos mundiales con apoyo de la opinión pública internacional. En medio de las protestas internas y externas y la guerra de guerrillas, después de haber sido su aliado durante su mandato, en marzo de 1958, Estados Unidos anuncia que dejaría de venderle armas al gobierno de Batista. Meses después de esto, Estados Unidos redobla la presión contra Batista y decreta un embargo de armas contra el gobierno cubano. Mientras, los diplomáticos estadounidenses en la isla le hacen saber a Batista que su tiempo se acaba y que pronto debe irse del cargo.
En simultáneo se generan diferencias entre varios generales de las Fuerzas Armadas y el presidente Batista debido a desacuerdos respecto a la planificación militar y las operaciones del ejército para combatir a las guerrillas. Esto sumado a los generales que empiezan a cambiarse de bando y conjurar contra el presidente. El 24 de mayo de 1958, Batista envía 17 batallones contra los rebeldes guerrilleros en la Operación Verano, pero los revolucionarios logran resistir a los ataques y seguir en su avance. Con la llegada del fin del periodo presidencial, Batista convoca nuevas elecciones para 1958 y postula su propio candidato oficial. Ramón Grau, al igual que hizo en 1954, se retira de las mismas denunciando fraude. Las elecciones se realizan en noviembre de 1958 y resulta electo Andrés Rivero Agüero, el candidato de Batista. El gobierno venezolano de Wolfgang Larrazábal, que había derrocado al presidente Marcos Pérez Jiménez, también con la anuencia de los Estados Unidos, envía armas a los guerrilleros cubanos para apoyar su lucha. Para diciembre de 1958, el apoyo de los poderes fácticos que habían sostenido a Batista había mermado sustancialmente, fundamentalmente el de los Estados Unidos y el de un sector de las Fuerzas Armadas que conspiraba en su contra, dirigidos por el general Eulogio Cantillo. El 28 de diciembre, las milicias comandadas por el Che Guevara realizan un ataque contra la ciudad clave de Santa Clara en el centro de la isla. Frente al creciente aislamiento y por exigencia de algunos generales conjurados, Batista decide renunciar y escapar a Santo Domingo junto con el presidente electo. El país queda a cargo del general Eulogio Cantillo, pero con una situación endeble. No fueron los guerrilleros los principales responsables del derrocamiento de Batista, pero bien sabrían aprovechar la situación posterior. Fidel Castro rechaza este nuevo gobierno de Cantillo con la consigna de revolución sí, golpe de Estado no. Llama una huelga general, ordena a las guerrillas seguir los combates y avanzar hacia La Habana, ahora sin una fuerza armada que le hiciera resistencia. Fulgencio Batista daba un discurso final antes de irse. Teniendo en cuenta las pérdidas de vidas, los daños materiales a la propiedad y el perjuicio evidente que se viene haciendo a la economía de la República, y rogando a Dios que ilumine a los cubanos para poder vivir en paz, resigno mis poderes de presidente de la República, entregándolo a su sustituto constitucional. Ruego al pueblo que se mantenga dentro del orden y evite que lo lancen a ser víctima de pasiones que podrían ser desgraciadas a la familia cubana. A la mañana siguiente, el 1 de enero, las tropas guerrilleras del Segundo Frente Nacional del Escambray entran a La Habana. Día después, arriban las tropas del movimiento 26 de julio, comandadas por Camilo Cienfuegos y por el Che Guevara, y detienen al general Eulogio Cantillo. Al poco tiempo, las tropas del Directorio Revolucionario, otro grupo guerrillero, ocupan el Palacio Presidencial, lo que causa una disputa interna entre las fuerzas revolucionarias. En paralelo, el mismo 1 de enero, Fidel Castro llega a Santiago de Cuba y la declara capital provisional de la República. Las agrupaciones revolucionarias proclaman al magistrado Manuel Urrutia Leó como el nuevo presidente de la nación y a Fidel Castro como el comandante de las Fuerzas Armadas. Se forma así un gobierno heterogéneo que es reconocido oficialmente por los Estados Unidos, sellando así el fin del régimen de Batista. Los juicios revolucionarios, las confiscaciones y la manera en que Fidel Castro va desplazando a los demás sectores moderados para consolidarse como líder único son una historia que vendrá en otro video. Batista se va del país con dinero y bienes valorados en más de $2 millones. Primero llega a la República Dominicana, donde el presidente Rafael Trujillo le ofrece tropas, armas y dinero para retomar el poder en Cuba, pero Batista se niega. Luego resuelve irse a Portugal bajo la protección del primer ministro Antonio de Oliveira Salazar. Y por último se termina asentando en la España del generalísimo Francisco Franco, aun cuando en los años 40 Batista se había expresado de forma bastante despectiva de él. Allá en España siguió manteniendo estrecho contacto con las fuerzas anticastristas, aunque sin éxito alguno para sus planes de recuperar la isla.
En 1973, Fulgencio Batista, protagonista del devenir cubano durante 2 décadas, muere de un infarto en la localidad de Marbella. Sus restos reposarían en el cementerio de San Isidro en Madrid, junto a su segunda esposa. Con Batista terminaría de morir una generación de cubanos desplazados, que con sus luces y sombras construyeron una Cuba muy distinta a la Cuba de hoy. Después de más de 60 años de la revolución en el poder, son pocos los cubanos todavía vivos que experimentaron en su propia piel esta época republicana, parte de una historia que se ha ido desdibujando, pero que se niega a morir.